Bueno, buenas noches. Yo sé que están con hambre y que están con esa expectativa de ver qué hay adentro del disco. Puede ser que no haya nada, Ojo, porque, no sé. El alambre le da más intriga, ¿viste? Yo venía comido en el camino, pero... hay una cuestión ahí de alambre, de ¿qué le pusiste vos? Precinto, los discos, así que están más custodiados que el Banco Nación, no sé, un poco más por ahí. Los 7 sellos. Bueno, yo te invito a que podamos en esta noche comenzar a compartir algo de la palabra de Dios. La verdad, como decía cuando comenzamos, tío César, veníamos con hace un tiempito ya con Luis, habiendo coordinado la fecha para que pudiera venir, y ya cuando el lunes me llama y me dice, no doy más, estoy caminando casi 4 patas, dije, como decía César, no es normal en Luis que Luis diga, ay, me duele algo. Y ayer charlando con él, porque lo quisimos ir a ver, ayer fuimos a San Martín a un turno, y queríamos ir a verlo a la casa y no pudimos porque estaba en cama, no se podía levantar, estaba solo, no estaba Claudia. Así que para no hacerle que se levantara de la cama, para atendernos a nosotros, decidimos hablarle por teléfono. Y ahí nos contó la serie de operaciones que tiene que hacerse, en especial una, acá en la médula, ¿sí? Lo mismo que Luciano, con el mismo problema del hijo. Una operación difícil de conducto donde pasan normalmente todas nuestras arterias atrás y toda la información de la cabeza y del cuerpo. Tiene 40 milímetros o 4 centímetros. Y el de Luis tiene unos 60, o sea, tiene 1,5 centímetros casi. Y lo está presionando, entonces hay que hacer una operación para abrir y, como se dice, sacar la obstrucción y hacer que lo que está apretado se vuelva a acomodar y tenga espacio. Así que es una operación compleja. Esta semana está viajando nuevo a Bariloche para poder ver cómo sigue, ¿no? Ya le dijeron que la primera de San Martín que tiene que operarse, pero no se quiere quedar con una sola voz de alguien que le diga tenés que hacer esto, sino buscar otra opinión, pero él sabe que tiene que ir al cuchillo, lo tiene reasumido. Así que bueno, le invito a que podamos comenzar en esta noche con aquello que le habíamos propuesto a Luis, de que nos pudiera hablar qué es una familia en movimiento, ¿sí? Una familia que se mueve, ¿sí? El movimiento por lo general tiene que ver con el desarrollo de la persona, ¿sí? Cuando comenzamos con un embarazo, ¿sí? Cuando yo me acuerdo, cuando cada uno de los que hacía un papá seguro que se acuerda. Cuando fue la primera ecografía y tenían que ver la ecografía del bebé, o la bebé que venía en camino, y qué lindo ver cuando se empezaba a mover adentro y empezábamos a emocionarnos de qué es, decime, no, pará, no te apures, falta un tiempo, ya te vamos a decir qué sexo es, pero estábamos con esa intriga porque había movimiento adentro. Y la Biblia asocia el movimiento con el crecimiento. Pero no habla solamente de un crecimiento físico, un crecimiento que sabemos que se tiene que dar por naturaleza. No es lo mismo una persona que tiene 2 años, 3 años, que una persona que tiene 10, una persona que tiene 20, una persona que tiene 30 o 40 o más años, porque el cuerpo va creciendo, se va desarrollando, pero como todo proceso en la vida tiende a morir. En la Biblia el énfasis está puesto en la vida espiritual, en el crecimiento de la vida espiritual. Una familia que se mueve justamente es una familia que tiene vida, que tiene crecimiento y se desarrolla. Mira, acompáñame al libro de Primera de Tesalonicenses. Vamos a tomar 2 pasajes ahí, capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses, libro de Tesalonicenses, allí en el Nuevo Testamento. Dice ahí, capítulo 1, versículos 2 y 3, cuando Pablo le escribe a esta iglesia, y hablando de cómo era esa iglesia en su trato, en su desarrollo, en su personalidad, en lo que eran ellos como personas que habían creído en el Evangelio. Dice, versículo 2 de 1 Tesalonicenses 1, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y el Padre de la obra de fe, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos o conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Damos un poquito de vuelta ahí, capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 ahora, capítulo 1 de Segunda de Tesalonicenses, y el pasaje Segunda de Tesalonicenses 1, versículo 3 dice, otra vez Pablo escribe, dice, debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va. ¿Sabéis que la palabra ahí crecer significa aumentar más allá de lo ordinario?
sea, Pablo le escribía a una iglesia al principio y decía, bueno, el crecimiento se ve en ustedes, se ve el trato, el desarrollo, la evidencia de que están caminando con el Señor. Pero cuando escribe la segunda carta, dice, ese crecimiento no ha sido estático, ha sido un crecimiento que ha avanzado. Y saben que el punto de inflexión para nosotros es que una familia en movimiento tiene que ser una familia que crece. Y no estoy hablando de tener hijos, no estoy hablando de tener bienes, no estoy hablando de tener comodidades, no estoy hablando de tener una casa. Siempre nos dijeron cuando nos casamos que el que se casa, casa quiere. Un dicho que nos decían nuestros padres. ¿Sí? Y en aquella época me acuerdo que nuestros padres nos incentivaban a decir, si te vas a casar, primero tenés tu casa. Claro, vivía en una época donde la economía funcionaba. Si hoy viviera en este siglo que nos toca vivir, la economía no es lo mismo. No es lo mismo si me compro una casa y listo, ya ahora me caso. Y había otro tipo de trabajo. Mis hermanos, yo me acuerdo los tíos de mi papá que eran 16, ¿sí? Los hermanos de mi papá, siempre lo digo, nunca me creen esto cuando yo lo digo, pero había 16, de los cuales queda uno todavía vivo, de mis tíos, y siempre se ayudaban entre ellos. Sí, había una cercanía entre ellos. Entonces cuando mi papá compró su terreno, ¿qué hicieron los otros hermanos? Vamos todos a ayudar a construir la casa. Y ahí estaban todas unas fotos ahí que tengo en blanco y negro, todos ayudando, trabajando. ¿Un equipo de 16? Un equipo de 16, había mano para trabajar ahí, ¿no? Pero eran muchos y cada uno se ayudaba y se colaboraba. O sea, es distinta la realidad, donde hoy corremos, donde hoy no estamos muchas veces pendientes de las cosas que le pasan a las personas que están a nuestro alrededor, porque estamos enfocados en lo que nos pasa a nosotros mismos. O sea, no solo cambió la economía, no solo cambió las relaciones, sino que cambió mucho el entorno de la gente y cómo se mueve la gente. Pero Dios sigue diciendo lo mismo. La evidencia de que hay un avance en la vida de las personas es crecimiento. Plantamos una planta en casa y vemos cómo esa planta comienza a desarrollarse, cómo comienza a crecer, cómo comienza a tirarse hacia abajo, hacia arriba, a crecerse más fuerte. La miramos todos los días, la regamos, preguntamos, nos sacamos dudas. Es evidencia de que hay vida. Pero esa vida se manifiesta en el primer punto que nosotros vamos a ver ahora. Que para haber crecimiento en primer lugar, tiene que haber un punto de partida. Tiene que haber un comienzo. Tiene que haber un momento en donde todo se inició. Hay un momento en el cual hay una gestación de vida en el vientre de la mujer, cuando se une el huevo y se une el esperma y comienza a dar la vida. Ahí comienza algo. ¿Qué comienza? La vida. Y comienza a crecer y a desarrollarse. Mirá Génesis capítulo 1. En el libro de Génesis habla de esta palabra de comienzo. Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice allí capítulo... Parece que mi Biblia no tiene Génesis. Ahora sí, vale, encontré. Capítulo 1 y versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la palabra que utiliza ahí en el original es Bereshit, que significa un comienzo. No era que Dios estaba comenzando a existir, estaba comenzando a existir lo que nosotros vivimos. El desarrollo de este mundo, la dimensión de este mundo, los cielos, la tierra, el ser humano puesto allí, los animales, las plantas, era un comienzo. Por eso cuando hablamos de crecimiento y de que una familia se tiene que mover, el primer punto, tiene que haber un punto de partida. Para la creación, para el ser humano ha sido Dios creando el universo. Ahora, fíjate otro ejemplo, en Éxodo, libro de Éxodo, ¿sí? Capítulo 12. Tal vez te acuerdas de este pasaje porque es un pasaje que hemos compartido hace un tiempito atrás, la semana de Pascua. Capítulo 12 del libro de Éxodo. Y dice el versículo 1 y 2, y presta atención si tiene una lapicera para marcar. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de meses. Para el pueblo de Israel, que tenía que ser sacado de Egipto de su esclavitud y puesto en libertad en una tierra que Dios le había prometido, que le dice Dios: este va a ser el mes primero para ustedes. Hay un comienzo. Antes de que veamos avanzar algo, tiene que haber un momento en el cual se tiene que dar el comienzo del movimiento de las cosas. Fíjate, otro pasaje más, otro ejemplo más. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Libro de Mateo, Marcos, estamos hablando del Nuevo Testamento, Marcos, el capítulo número 1. Y el pasaje ahí que vamos a considerar también comienza con la misma palabra. Y te dije que recién en el original
hebreo decía la palabra Bereshit, que es la que se utiliza, y aquí utiliza una palabra similar, pero en el griego hablando de lo que es el Evangelio. Y dice capítulo 1 del libro de Marcos y el versículo 1. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito. El comienzo de la historia se ha dado cuando el Señor Jesús puso los pies en la tierra y se mete en la historia del ser humano, y comenzamos a ver que a partir de que Jesús vino, la historia cambió. Antes de Cristo y después de Cristo. Hay un comienzo, hay un nuevo comienzo que se tiene que manifestar en la vida de las personas. Y la última, te invito a que me acompañes allí en el libro de en el libro de Gálatas, el capítulo 1, en la vida de Pablo. ¿Sí? Pablo relata su vida y dice, había un antes y un después, había un comienzo. Dice libro de Gálatas, el capítulo 1, y en los últimos versículos, y dice, versículo 20, después 21, 1:21, después se fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Y Pablo también tuvo un comienzo en su vida en la cual dejó de perseguir a los cristianos. Pero uno entiende cuando va al libro de Hechos que hubo algo que pasó en su vida. Y en ese momento hubo un encuentro con la persona de Jesucristo. Por eso hoy cuando venimos acá para hablar de una familia en movimiento, tenemos que decirte que tiene que haber un comienzo en tu vida. Ese comienzo se da cuando vos te encontrás con la persona de Jesucristo. Pablo decía, yo antes perseguía, pero ahora estoy predicando la fe que en otro momento asolaba. Había un nuevo comienzo. Y la vida, en la vida cristiana y en la vida matrimonial, en la vida familiar, tiene que haber un nuevo comienzo. Y saben que yo te pregunto si vos en algún momento tuviste un nuevo comienzo con el Señor. Tuviste a comenzar una nueva historia, a empezar una nueva manera de ver las cosas. Llegamos muchas veces a Jesucristo con una vida destruida, una vida carente de amor, sin realizaciones personales, con un montón de dolores, heridas en el corazón, porque muchas veces no sabemos cómo tratar a nuestro cónyuge, no sabemos cómo tratar a las personas que están a nuestro alrededor, no sabemos cómo tratar a nuestros propios hijos que vienen. El otro día caminaba cuando salía de la escuela, aunque no quería caminar, ¿sí? Porque a veces me dejan a pata. Pero estaba saliendo de la escuela y salía caminando y íbamos un grupito con unos alumnos caminando, y llegábamos a la esquina y había una mamá. Y le dice una mamá a otra, le dice, ay, tu hija me dijo que hoy quiere ir a mi casa y tomar la merienda. Ah, decime dónde. Dice, así firmo y te la dejo todos los días. Yo pasé justo y escuché y dije, ¿escuché bien lo que dijo la mamá? O sea, no quería que su propia hija estuviera en el entorno de su familia, y el deseo de ella es que estuviera en otro lado para que no estuviera donde estaba ella. Y yo me ponía a pensar, digo, ¿cuántas personas deben estar bajo la misma situación que no saben cómo tratar a sus hijos, que no saben tratar al prójimo que tienen, al próximo que está a su alrededor? Ni Pablo lo sabía cómo hacer. Y él pensaba que mientras perseguía a los cristianos, que decía que pensaba que agradaba a Dios con lo que estaba haciendo. Por eso te invito a que si hoy no tuviste un encuentro con ese Señor, no hay principio que pueda comenzar a funcionar en tu vida si realmente no te has encontrado con Jesucristo. Si realmente no te has encontrado con la persona del único que puede cambiar la historia de tu vida. Hay personas que se la pasan haciendo estudios, hay personas que se la pasan conociendo filosofías, modelos de vida, mirando astrología, mirando personas que antes fueron que ellos, y acudiendo a un montón de situaciones, a un montón de personas, pero no van a la única persona que puede hacer el alma. No van a la única persona que puede transformar la vida de las personas. Segunda de Corintios, mira lo que dice allí, muy interesante, capítulo 5, libro de Segunda de Corintios, el capítulo 5, libro de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 5, y dice así, es precioso este pasaje, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno
está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, dice, pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que está diciendo? Hay un nuevo comienzo. ¿Sabes que la frase ahí cuando dice, si alguno está en, ¿sabes que en la traducción original, como para poder explicarlo, tendría que decir haber creído? Si alguno dice, ha creído en Cristo, es una nueva criatura. Yo te pregunto, ¿has tenido un nuevo comienzo? Nicodemo entendía esto como que tenía que volver a la panza de su mamá, dice la palabra de Dios. Pero Dios le dice, no es volver a la panza de tu mamá, es volver a reescribir tu historia. Pero ya no como vos considerabas que lo debías hacer, sino escribir la historia a través de Jesucristo. Nosotros cantábamos recién cuántas canciones que hablaban de la obra de Cristo. La muerte, el triunfo en la cruz, el sufrimiento por nosotros, el estar solo colgado entre el cielo y la tierra, el clamar por nosotros para limpiar nuestros pecados. Pero eso no es real hasta el momento que vos no lo creas. Porque suena muy linda la historia. Porque suena como un mártir, como uno que salió fuera de serie. Pero si no crees en ese Jesús, el nuevo comienzo no se puede dar. Y sabes que una familia no puede avanzar. Por eso cuando las personas van detrás de un psicólogo, detrás de la sociología, detrás de un curandero, detrás de una persona que le puede tirar las cartas, detrás de una persona que le puede mirar su astrología, detrás de todas esas cosas, sabemos que lo único que está tratando de hacer es buscar de tener un encuentro con el único verdadero Dios, pero a través de los caminos equivocados. ¿Querés realmente que tu vida comience a avanzar? Tenés que tener un encuentro con Jesús. Es la única forma de empezar. No hay otra manera, no hay otra forma de empezar la vida. Por más que quieras intentar decir, yo voy a hacer las cosas bien, voy a poner las pilas, de aquí en adelante lo voy a hacer, hay un punto de partida. Y ese punto de partida es la obra de Cristo. Te invito a que lo puedas recibir. Para que te vayas de acá, no como viniste, sino que te vayas sabiendo que Jesús es el único Dios y verdadero. Entonces, una familia que avanza tiene un punto de partida. Ese punto de partida es Cristo. Pero una familia que avanza es una familia que tiene metas. Es una familia que se proyecta hacia el futuro. Es una familia que tiene una visión de qué es lo que quiere hacer con su vida, la vida de su familia, la vida de sus hijos. Mira, ahí cuando hablamos de metas, yo anoté acá, las metas nos van o nos ayudan y nos pueden mostrar hacia dónde vamos y qué acciones debemos tomar para llegar a esas metas. ¿Sí? Una meta es una cosa que nos orienta, nos pone en el horizonte y decimos, detrás de eso quiero ir. Ahora yo te pregunto, ¿tu familia tiene metas? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo de tu familia este año 2022? ¿Cuál es la meta que tiene? ¿Te has puesto a pensar? Hay metas escolares, ¿sí? Escuchás a los chicos y oremos para que puedan rendir bien y puedas terminar este cuarto año, este quinto año, este sexto año, esta carrera, esta universidad, lo que estoy haciendo. Oramos por los chicos para que realmente puedan estudiar. Esa es una meta de estudio, ¿sí? Algunos, como el otro día escuchamos, este año tengo el viaje de cuarto y es la meta, salir de viaje. Algunos tienen otra meta de decir, bueno, puedo este año cambiar de laburo y tener un laburo mejor donde me permita más soltura, entonces voy a empezar a orar a Dios para que Dios me dé ese trabajo. Es una meta, tener un trabajo estable. Ahora, tenemos meta para el trabajo, tenemos meta para los estudios, es más, tenemos meta para nuestros hijos. A veces queremos que nuestros hijos terminen la secundaria, hagan una carrera universitaria y sigan avanzando hasta donde más puedan. ¿O no? ¿No ese es el deseo de muchos de los padres? Que sus hijos estudien, que sus hijos terminen la carrera. Yo me acuerdo, papá y mamá siempre nos sentaban y nos decían, hijos, hay dos formas de laburar. O laburar con el lomo o laburar con la cabeza. A nosotros, decían ellos dos, nos tocó laburar con el cuerpo. Pero a ustedes les queremos decir que laburen con la cabeza. Estudien, nos decían. Era la meta que tenían ellos para nosotros. Por algo nuestro papá y nuestra mamá no insistían, no nos dejaban con esto de, bueno, vamos a estudiar. Pero no nos exigían,
escuchen bien esto, papás. No nos exigieron, y los que van a ser futuros papás, que están acá también, por eso es una reunión familiar, no nos exigía que renunciáramos a las reuniones por una carrera o estudio. Jamás en el ámbito de la vida familiar escuché a mi papá decirnos, hoy tenés que quedarte a estudiar. ¿Saben lo que decían? Hoy es el día de la reunión, vamos todos a la iglesia. Esa es una meta. Ese es un propósito, un objetivo. ¿Cuál es el propósito de tu familia? Mira, yo tengo dos para compartirte esta noche antes que podamos abrir esos cofres secretos que tenemos ahí atrás y podamos ver qué es lo que hay. La primera de ellas, ¿sí? La primera meta que tiene que tener toda familia. Primero Dios. Primera meta. Primero Dios. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Todos me escucharon? ¿Me entendieron? ¿Cuál es la primera meta? Primero Dios. Ah, si me lo van a decir con esa gana. Vamos de nuevo. ¿Cuál es la primera meta? Primero Dios. Primero Dios. Primera meta, primero Dios. Libro de Jueces, el capítulo 17. Sí, Libro de Jueces, el capítulo 17. Este es uno de los libros del Antiguo Testamento que nos narran parte de la historia del pueblo de Israel. Capítulo 17. Y el versículo que vamos a leer es el versículo 6. Es tremendo lo que dice acá. La época de los jueces, para aquellos que estudiamos la Biblia o por ahí no somos tan nacidos a estudiar la Biblia, el libro de Jueces es un libro que marca una transición en el pueblo de Israel. Justamente habla de jueces porque fueron personas que Dios lo levantó para que en ese momento pudieran estar ejerciendo como un liderazgo y libertando a distintas partes del mismo país que era el pueblo de Israel. Pero hay una característica que se marca en todo el libro y se menciona 2 veces y habla de la realidad de la sociedad en ese momento. Y dice así versículo 6 del libro de Jueces: en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Capítulo 25 del libro de, 21 del libro de Jueces, porque tiene 25, capítulo 21, y el último versículo dice lo mismo, terminando una historia trágica, una historia de asesinato, una historia de violación, una historia de muerte. Los últimos capítulos del libro de Jueces, uno dice, pero ¿cómo estamos hablando de una violación masiva en medio del pueblo de Israel? Sí, porque ¿cuál era la característica? Versículo 25, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Sabías que la frase ahí que utiliza para hacer lo bien que le parecía, dice, es hacer lo correcto en su mente? Cada uno hacía lo correcto, pero en su mente. ¿Según su qué? Su propio criterio. ¿Según sus propios qué? Sus propios valores. ¿Según su propio qué? Su propia enseñanza que recibió en su casa. ¿Según su propio qué? Su propio momento de la sociedad en que lo estaban enseñando, lo estaban llevando. Hoy, por ejemplo, una de las cosas que vemos hoy es que, sí, hoy vemos por decir una cuestión, si no estamos hablando de violencia de género, si no estamos hablando de ESI, o no estamos hablando de un montón de cosas que tienen que, ya sabemos dónde apuntan, no existe otro tema para hablar, ni en la escuela, ni en la sociedad, ni en la tele, tiene que pasar por ese lugar. Si vos pasás por ese lugar, estás en la onda, estás en el, como se dice, en la cresta de la ola, estás ahí arriba con lo último. Pero si no hablas de eso, y hablas de principios, y hablas de valores, y hablas de familia, y hablas de unión para toda la vida, y hablas de matrimonio, y de enseñanza, y de responsabilidad, no, ya está fuera de foco. Vos estás en otra época, estás en otra generación, vos venías allá de la generación del 50, son unos amargados, eso porque vivieron así y así, hoy somos felices porque hacemos todo lo que queremos. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero antes de decir, cada uno hacía lo que bien le parecía, dice una frase antes, en aquellos días no había rey. ¿Sabes que hay 3 cosas que encierra cuando hay un rey? Habla de que hay una autoridad, ¿sí? A nadie le gusta estar bajo autoridad hoy. No había rey. Segunda de las cosas, cuando hablamos de rey, hablamos de guía. Alguien que marca el destino de una nación.
alguien que marca el destino de las personas. El no haber rey significaba que no había autoridad, que no había un guía, pero dice la palabra de Dios que no había unidad. ¿Por qué no había unidad? ¿Vos te acordás cuando el rey David asume como rey de todo Israel? Si uno lee los libros de Primera de Samuel, se va a encontrar que los primeros 7 años no gobierna de una toda Jerusalén con Judea, gobierna solo Judea. Solo una sola tribu. 7 años en ese lugar. Y después de 7 años y 6 meses, viene el resto del pueblo de Israel y dice, queremos que vos seas el rey. ¿Y qué termina haciendo David? Unió a toda una nación. ¿En qué? En un solo pueblo. Si no hay un rey, no hay autoridad, no hay guía y no hay unidad. Porque de eso se trata una nación. De eso se trata de cuando hablamos de familia. Y el pueblo de Israel estaba viviendo un momento crítico. Ahora, yo te pregunto algo. ¿Cómo estamos viviendo nosotros hoy en nuestra sociedad? Nuestra vida espiritual. Como familia de Dios. ¿Es primero Dios en todas las cosas que hacemos? Decía Einstein, si quieres conocer a una persona, en vez de prestarle atención a sus palabras, observa las acciones para que lo puedas entender. ¿Lo escuchaste lo que dice? Albert Einstein decía, si quieres entender a una persona, en vez de escuchar sus palabras, observa sus acciones para que lo puedas entender. Nuestros hechos, lo que nosotros hacemos en casa, el objetivo que trazamos en nuestra familia, el compromiso que tenemos con el Señor, hablan de lo que está en ¿dónde? Aquí adentro y quién gobierna mi vida. ¿Cómo podía ser que el pueblo de Israel estuviera viviendo una crisis en la cual no pudiera llevar a una generación a conocer de Dios? El libro de Jueces, los primeros capítulos, acompañar el libro de Jueces. El libro de Jueces, los primeros capítulos, allí capítulo, déjenme que busque mi machete que lo tengo por acá. El libro de Jueces, capítulo 2, perdón. Libro de Jueces, el capítulo 2. Y dice allí el versículo 10 de este capítulo. Y es interesante porque, no sé si en tu Biblia aparece, pero en mi Biblia dice, ¿la muerte de quién? Josué. O sea, pensemos esto. El pueblo de Israel salió con Moisés. Llegó a la puerta de la tierra prometida. Moisés se quitaba del medio y asume Josué y Josué dice, vamos a entrar. O sea, venía una generación que conocía de Dios, amaba de Dios, más que amaba de Dios, peleaba con Dios, se quejaba de Dios, pero venía una generación que había visto, aunque ellos su corazón no estaba de acuerdo con Dios, había visto la mano de Dios. Y dice el versículo 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, la generación, estamos hablando de Josué, y se levantó después de ella otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. O sea, murieron los líderes, murieron aquellos que salieron de la tierra prometida. Estaban al pie de una nueva generación, pero esa generación no conocía a Dios. ¿Sabes qué es la palabra que utiliza ahí cuando dice, y toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó después de otra generación que no conocía a Dios? ¿Sabes que la palabra allí conocida significa familiarizado? Se levantó una generación que no estaba familiarizada con Dios. Pregunta, ¿dónde estaban las metas de esos padres? ¿Dónde estaban las metas de esa familia? Cuando uno comienza a leer, ya el Señor con su sabiduría le dijo algo antes de entrar a la tierra prometida. ¿Qué le dijo? Antes que empieces a tomar la propia producción de tus viñas, antes que tengas animales, antes que tengas tu tierra, antes que empieces a labrar, te pido una sola cosa, dijo el Señor. ¿Qué le dijo? No te olvides de mí. Y entró el pueblo a la tierra prometida y lo primero que hizo cuando estuvo todo bien y en condiciones,
Gracias por traernos hasta acá. De acá seguimos adelante nosotros. Las metas, los propósitos. Decimos que el primer objetivo es primero Dios. ¿Dónde estaban las metas de estos padres? ¿Dónde están las metas de nosotros como papá, como mamá, como núcleo familiar? ¿A dónde estamos apuntando? ¿Te das cuenta que muchas veces tenemos objetivos a todos niveles de nuestra vida? Pero el único lugar que puede sostener el resto de todos los otros objetivos lo tardamos en tomar y lo tardamos en trazar. Por eso decía acá el escritor, justamente decía, se levantó una generación que no estaba familiarizado con la obra de Dios. Y dice allí a continuación, ni la obra que había hecho por el pueblo de Israel. No conocían a Dios. Por eso se levanta, por eso si queremos tener una familia que se movilice, una familia que realmente se ponga de pie para hacer lo que Dios tiene planificado para nosotros, primero tiene que haber un comienzo en nuestra vida, ir a la cruz de Cristo. Pero segunda de las cosas, tenemos que tener un propósito, una meta. Te vuelvo a decir, ¿cuál es tu meta para este 2022? Ya pasó enero, pasó febrero, pasó marzo, pasó abril, estamos en mayo, a punto de terminarlo. Y viene ¿qué otra cosa? Junio. ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles fueron las metas de estos 4 o 5 meses de vida? Propósitos, objetivos. Eso es lo que define hacia dónde vamos. Y Pablo decía que renunciaba a todas las cosas en Filipenses, con tal de ganar ¿qué cosa? El premio supremo del conocimiento de Jesucristo. Tiene que haber meta en nosotros. Y esa meta tiene que ser primero Dios. En todos los aspectos. En mi familia, en las decisiones que tienen, en las actividades que participan, con los amigos que se juntan, con las personas que compartimos en casa, a las personas que invitamos, a las que les abrimos nuestro corazón. Tiene que ser primero Dios en todas las cosas. Por algo el Señor Jesús dijo, ¿cuál es el primer mandamiento? Le decían los discípulos alrededor. Y el Señor dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero antes amarás a Dios. ¡Wow! Y ya el Señor estaba diciendo cuál es el objetivo para nuestra vida. La primera de las cosas, entonces, ¿cuál es la primera meta? No, había otra frase antes de Dios. Primero Dios, muy bien. Lo dijo rápido, Jorgito, está despierto. Bien, Jorgito. Yo sé que ese olorcito te atrae, pero aguanta un ratito, ya vamos para allá, ya vamos para aquel lugar. Bien, la primera de las cosas, primero Dios. La segunda de las cosas que tenemos que tener en nuestra familia para que nuestra familia se mueva. ¿Saben lo que es? La constancia. La constancia es el segundo punto que nosotros debemos tener. Miren lo que dice allí en el libro de Nehemías. Estamos por ahí nomás, ¿sí? Nehemías, el capítulo 4. Nehemías, el capítulo 4. Y el versículo... Capítulo 4 y el versículo 6. A ver si puso bien. Sí. Capítulo 4 dice del libro de Nehemías y versículo 6. Dice allí el segundo punto que debemos tomar. ¿Todos tienen? Nehemías 4:6 dice así: edificamos pues los muros y toda la muralla, dice, fue terminada hasta la mitad de la altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Mira qué importante que es el ánimo. Mira cómo te dice qué importante es cuando estás motivado. Cuando estamos motivados. Quiero salir de vacaciones y estamos contando los días. Y no importa si dormiste poco, vos te quedaste a las 2, 3 de la mañana, tenés que hacer bolsa porque sabés que el otro día te vas, pero no importa, después voy a descansar y voy a ver a la familia y voy a hacer todas las cosas. Y estás, ¿qué? Motivado. Entonces, como estás motivado, no mirás el cansancio, no mirás muchas veces las dificultades,
No mirás muchas veces los problemas, pero te encarás, te motivás, te arengás vos mismo para salir a dónde? A lo que querés hacer, al propósito que tenés para hacer. Salir de vacaciones. Y acá dice el escritor que justamente ellos estuvieron levantando un muro hasta la mitad. Después dice el versículo 7, pero aconteció que viendo Zambalá, comenzaron a hablar contra ellos y hasta ahí quedó. En un tiempito. Se acabó el qué? El ánimo. Y sabes que el ánimo y la constancia están las dos muy relacionadas. Porque el hecho de que yo prosiga todas las veces, primero porque estoy motivado, pero segundo porque tengo algo más, que se llama fe. Ayer lo veíamos, o antes de ayer lo veíamos, me parece, si no me acuerdo, con la vida de Abraham, que cuando abríamos el devocional, nos decía que Abraham, a pesar de tener la edad que él tenía y a pesar de saber que su esposa ya no tenía la posibilidad de procrear, de tener familia, dijo algo muy importante. Aún así, cuando vio que todo era imposible, decidió que creer en aquel que había prometido. Eso es constancia. Que a pesar de las cosas que nosotros nos parezcan difíciles, los desafíos que son problemáticos, las vidas que nos toca vivir a cada uno de nosotros, porque no es la misma vida que tenemos cada uno de los que estamos acá. A algunos nos toca tener trabajo, a otros no. A algunos les toca vidas difíciles, a otros no. A otros les toca las cosas más sencillas, a otros no. A unos entienden más rápido, a otros les cuesta entender, pero todos estamos en el mismo camino. Y hay algo que nos sostiene a cada uno de nosotros. ¿Qué es? Nuestra fe. Esa es la motivación. Pero ¿cómo crece la fe? Por el oír la palabra. Y oír palabra de Dios. Dice allí unas cositas que quería compartirte para ir terminando. ¿Sí? La primera de las cosas, ¿cuál es el primer método de la familia? Primero Dios. Ah, bien cortito. Eso, ahí está, vamos. La segunda meta, ¿cuál era? Constancia. La constancia. ¿Y eso depende de qué? De la fe, del ánimo, la motivación para hacer las cosas. Por eso cuando servimos al Señor, lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿para qué hacemos las cosas? ¿Para qué las hacemos? ¿Para lograr aplauso de las personas? ¿Para que las personas nos reconozcan? ¿O hacemos las cosas porque, bueno, alguien la tiene que hacer, si no, no la hace nadie? Saben que Colosenses siempre dice lo mismo y es un versículo que tenemos que tener grabados en nuestra mente, en nuestro corazón, en la heladera de la casa, en la puerta de casa y hasta en el auto. Y todas las cosas que hagáis, hacerlo como para el Señor. Normal. Digo yo que, por ejemplo, si nosotros decimos Señor, es como para, nunca vamos a devolverle todo el amor que nos dio, pero es una forma de demostrar el cariño que le tenemos, ¿no? De servir a Dios. O sea, mostrar el amor, ¿no? Mostrar que nuestra vida le pertenece Claro. al Señor. Termino con algo, le voy a pedir a Ali que me enchufe. No es un video emotivo, tampoco es un video que vamos a ver que tenga que ver justamente con como la otra vez que veíamos sobre el amor y cómo realmente se podía manifestar. Este video está tomado justamente de un himno, ¿sí? Si yo te digo el número del himno, tal vez te lo sepa o tal vez no. Acá hay generación que hemos cantado himnos. Levantemos la mano, no himno nacional argentino ni himno neuquén. Generación que hemos cantado himnos en la iglesia. A ver, levanten la mano. ¿Quiénes son las generaciones que hemos cantado himnos? ¿Cuál himno? Los himnarios que teníamos antes. Bien. Y hay una generación que se está levantando que casi no cantan himnos. Y te escucha y dice, ¿qué es eso? Bien. Yo te quiero hacer escuchar este himno, que seguro que cuando lo veas, ahora te vas a dar cuenta cuál himno. Y le voy a pedir a Aldana que... no, eso está diciendo el tiempo que le queda de vida. 3 minutos. Y dura 3 minutos el video, así que larga nomás. Por favor. Está cantado, ¿eh?
Poneme el video, la foto. ¿Te vieron Alejandro ahí? Seguimos ahí, ¿qué tuviste ahí? Tal vez se acuerdan de ese himno, ¿no? El himno 173, la letra la puse allí. Está en nuestros himnarios. A veces, creo que no sé si una vez en toda la vida que estamos acá en Villa le hemos cantado, pero dice el himno: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña tremolando está. Estrofa 2 dice: muévese potente la iglesia de Dios. De los gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo, y uno es el Señor, una la esperanza, uno nuestro amor. Punto 3, o la estrofa 3 dice: tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Y dice el estribillo: firme y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. ¿Sabías que el que inventó o el que escribió este himno se llama Sabino Marlick Gould, de Gran Bretaña? Este hombre, cuando creó este himno, no lo pensó para las personas mayores como nosotros lo cantamos hoy. Lo pensó para los niños. Y tenía un grupo de niños que participaban en una tipo escuelita o una actividad de hora feliz o conéctate con Jesús, como le decimos ahora. Y se le ocurrió en algún momento que deberían juntarse las iglesias que creían de los mismos pueblos donde estaban ellos. Entonces decidió empezar a visitar a otra iglesia en otra localidad. Pueblos, estoy hablando, no estamos hablando de acá 80 kilómetros de Bariloche, estamos hablando de pueblos cercanos, no más de 10 kilómetros. Pensemos en el campo, pensemos en estar en el medio de lo rural. Y en esa circunstancia este hombre lo piensa y dice: lo voy a componer. Y congenia una salida con los chicos y se puso a pensar, dice: ¿qué canción puedo inventar? Porque era un compositor. ¿Qué canción puedo inventar para lograr que los chicos lleven un paso constante? Y se puso la noche anterior a hacer la letra y la canción de este himno que nosotros cantamos. Parte es lo que nosotros cantamos y parte es de lo que cantábamos cuando cantaban los chicos. Y el día de la mañana que salieron marchando con los chicos, cantando, cruzando las praderas, cruzando los bosques que ellos tenían, para llegar a nuestro pueblo y compartir con la otra iglesia. Saben que cuando uno mira, ¿sí?, lo que el himno este quiere decir, justamente hay algo que a nosotros muchas veces nos falla, que es justamente ser constantes de avanzar. El ritmo es una marcha, va siempre marcando el tiempo, tac, 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 tac. El tac del paso. ¿Para qué? Para que ninguno se quede. No hay una manera más sencilla pero poderosa de avanzar que todos los días demos un paso constantes a la voluntad del Señor. Por eso dice ahí: firmes, adelante, nunca para atrás, siempre hacia adelante. Me puedo caer, me puedo levantar de nuevo y seguir de nuevo luchando y confiando en ese Señor. A veces las cosas no salen como nosotros queremos en nuestra familia. A veces no salen las cosas como queremos con nuestros cónyuges, con nuestros hijos. A veces no salen las cosas como nosotros lo tenemos ideado en nuestra cabeza. Pero el Señor nos sigue diciendo: adelante, seguí caminando. Hay 4 cosas que con esto termino cuando veo el grupo este de música. La primera de ellas es dedicación. ¿Saben lo que es la dedicación? Es que nada te tenga que estar, que te ate, que nada te pueda atar para hacer la voluntad del Señor. Dedicación. Los músicos que estaban allí, y nosotros acá hay un grupito medio chiquito de músicos, sabemos que para tocar una reunión tenemos que antes que ponerte a ensayar. Si sos el músico, ese día no puedes decir: hoy no toco, que toque otro. Tal vez si somos varios, uno puede decir: bueno, el jueves, miércoles toca uno, el domingo toca otro, el sábado toca uno, el otro sábado toca el otro, si somos varios. Y te podés ordenar, no estoy hablando de eso, pero estoy hablando de dedicación, de ponerse a practicar para tocar. Segunda de las cosas que veo en ese grupo: esfuerzo. No, estamos en una sociedad donde nadie se quiere esforzar por nada. La queremos todo fácil, que nos sirvan, nos pongan ahí en la mesa. Queremos que nuestros hijos estudien la Biblia, queremos que nuestros hijos sirvan en la iglesia, queremos que nuestros hijos participen. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que eso pase?
Es como que yo quiera plantar en mi casa que salgan ciruelos. Y tiré una semilla así hace 3 años y estoy esperando que salga. Pero nunca me puse a investigar cómo es lo que tengo que hacer, si tengo que preparar la tierra, si la tengo que abonar, en qué momento la tengo que regar, en qué momento tengo que plantarla, porque no en cualquier momento del año se planta. Los que saben de plantas saben que no pueden plantar en cualquier momento. Hay un momento específico que tenés que plantar. Y justamente está hablando de eso. Cuando hablamos de esfuerzo, estamos hablando de poner valor a lo que estamos haciendo. La tercera de las cosas que estaban ahí, aprender a compartir. Queremos una familia que se mueva, tenemos que aprender a compartir estos tiempos. Muchas veces el cansancio nos vence, muchas veces, a veces el desánimo nos vence. Y a veces miramos a los líderes como diciendo, estos siempre están con ganas, estos siempre tienen la fuerza, estos nunca están cansados, estos nunca... ¿Saben que somos todos iguales delante del Señor? Y todos pasamos por lo mismo. Todos pasamos por lo mismo. La única cuestión es cómo vamos a enfrentar esa situación. Y la cuarta de las cosas, dedicación, esfuerzo, compartir. La cuarta de las cosas, la valoración. Valorar que el otro que está tocando lo mío es tan importante como lo que estoy tocando yo. Los que estaban allí, todos tocando. Pero si ustedes prestaron atención, ya lo que se había dado cuenta. ¿Cuántas flautas traversas había? Un Martín. Había una sola. ¿Cuál es la Flauta traversa, dije, la que se toca así. No estoy hablando de saxo, trombones. Sí, había. Pero de la flauta traversa era uno solo. ¿Viste quién lo tocaba? Lo tocaba un chico. Un chico más chiquito del resto de todo lo otro, la flauta traversa. Eso se llama valorar aún a los que tienen una capacidad, pero la pueden rendir los que no saben. ¿Te das cuenta que cuando decimos que hablamos de iglesia y hablamos de familia, hablamos que todo tiene un comienzo? Ese comienzo es Dios. Tenemos que trazar metas. Esa meta es primero Dios. Pero tenemos una segunda meta y esa meta se llama constancia. No bajen los brazos. El Señor Jesús estuvo en la tierra y dijo, en el mundo tendréis un camino de rosa. Vayan, crean en mí que les va a ir todo bien. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, si yo he vencido el mundo, ustedes también lo pueden hacer. A eso nos llamó el Señor. Vamos a terminar esta noche acá con las familias en movimiento y ahora nos vamos a poner en movimiento para entrar a la otra parte, ¿sí? Así como hemos alimentado la parte espiritual, poder alimentar también nuestro cuerpo que necesita de la comida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, gracias Señor por tu bendición, gracias Señor por llegar a nuestras vidas en el momento de mayor oscuridad para darnos un comienzo, Señor, a través de la obra de Cristo. Señor, nadie que se encontró contigo salió siendo una misma persona, tal vez no creyendo de que Jesús es real, pero sí, Padre, saliendo delante de ti, Señor, con un intento de cambio, y ese cambio es creer en ti, Señor. Padre, te ruego por cada uno de nosotros que estemos parados en la eternidad, creyendo en la persona de Jesucristo, en lo que Él ha hecho. También, Padre, te rogamos para que nos ayudes a nosotros a ser personas que establecemos metas en nuestra vida. Que la vida no es así nomás y que todo sucede por el azar. El Señor planificó el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, hasta que llegó al último día de su creación. Él lo tenía pensado en su corazón, en su mente, y Él también tenía pensado que antes de decir sea la luz, dijo sea la cruz. Señor, bendice nuestras vidas, que seamos personas que podamos orientarnos y enfocarnos a ti. Primero tú, Señor, en todas las cosas, en todos los ámbitos, en todas las decisiones, en todas las emociones, que seas tú el primero, para que tú recibas la honra. Pero Padre, ayúdanos a ser constantes. ¿Cuántas veces Satanás nos susurra? ¿De qué vale seguir el camino cristiano si los que están afuera muchas veces viven mejor? Pero Padre, tomando conciencia de tu palabra, nosotros tenemos esperanza y vida eterna.
bendecir nuestras vidas, Señor, y te damos gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.